La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Antes de comenzar, le recordamos tomarse unos segundos para poner sus celulares en modo vibración y no poder interrumpir con esta presentación. En estos momentos nos encontramos en el auditorio César Vallejo para el diálogo titulado La narrativa de la memoria. Se encuentran en mesa Jorge Edwards y Fernando de Cislo. Jorge Edwards es narrador y ensayista chileno. Es autor de libros de cuentos como Gente de la Ciudad y Las Máscaras, de novelas como Los Convidados de Piedra, El Origen del Mundo, El Sueño de la Historia, El Inútil de la Familia, La Casa de Dostoyevsky, El Descubrimiento de la Pintura y La Última Hermana, y del libro testimonial Persona non grata. En 1999 le fue concedido el Premio Cervantes. Fernando de Cislo es uno de nuestros artistas plásticos más reconocidos. Ha ganado renombre por su trabajo en pintura y escultura que van desde la vanguardia hasta el arte abstracto, y también ha publicado el libro de memorias La vida sin dueño. Esta mesa va a ser moderada por Fernando Carballo y recordar que esta presentación está organizada por la Cámara Peruana del Libro y vamos a recibir a nuestros ponentes con fuertes aplausos, por favor. Es una magnífica iniciativa de la Cámara Peruana del Libro, antes de que culmine la feria dentro de 48 horas, darle la palabra a dos personalidades de la cultura latinoamericana, un pintor peruano y un escritor chileno, que han publicado en los últimos tiempos memorias. Y de lo que se trata acá es de hablar, que nos hablen, que nos digan por qué, cómo, cuánto lograron explorar sobre sí mismos y sobre su época y qué límites hallaron en esta exploración. Hay muchas cosas que tienen en común. Fernando de Cislo nació en Barranco, Lima, el año 25, se dice marcado por haber nacido en una casa que daba frente al mar, en una ciudad que, como cita en estas memorias al poeta colombiano Álvaro Mutis, es una magnífica bahía sin puerto. Este tema, estos recuerdos de la casa de Barranco y de la teatina en los techos antiguos con colores aparecerán a lo largo de estas memorias. Por su parte, Jorge Edwards nació en Santiago, en la calle La Alameda, la avenida La Alameda, que según su madre era uno de los cauces viejos del río Mapocho. Y ese barrio, el Cerro Santa Lucía, marcará también su memoria y estará presente a todo lo largo de este primer tomo de sus memorias. Uno nació el año 25 en Lima, el otro año 31 en Santiago. Los dos narran sus vidas con un énfasis particular en la primera exposición que hace Cislo el año 47 en Lima y el primer libro que publica Jorge Edwards el año 52. Después de estos acontecimientos en su obra, viajan a París con pocos años de diferencia y tienen una experiencia ahí que en muchos puntos es similar, contacto con el surrealismo, integración al clima intelectual y político de la época, para volver ambos a sus maneras y a sus actividades, en Chile uno, en América Latina en general y en el Perú el otro. Cosa común también es haber ambos cursado estudios escolares en colegios jesuitas, respectivamente. El tema aparecerá en ambas memorias con un fuerte acento en una doble presencia marcante para Jorge Edwards, por una parte haber sido alumno de un santo, el único santo chileno, San Alberto Hurtado, profesor en el Colegio San Ignacio de Santiago, pero también haber sido alumno de un sacerdote jesuita al cual le reprocha haber practicado con él actos de pedofilia. Por otra parte, el ir y venir entre el mundo en su conjunto y su país, en el que han formado parte de un movimiento generacional que no solo incluye a otros creadores de su propia disciplina. Ambos habían escrito ya relatos o algunos aspectos de sus vidas. En este caso han tratado
pese a que las memorias de Jorge Edwards no son sino la primera parte de una serie que él ha prometido, formada por 3 tomos, un relato que, desde el punto de vista personal, como lo dice Cislo, las 2 cosas que me han preocupado más en la vida, que me han perturbado más en la vida, son el arte y las mujeres. No aparece la frase tal cual en la obra de Edwards, pero los hechos prueban que no ha sido ajeno a esas 2 perturbaciones. En el caso de Edwards, naturalmente comienza con una obra narrativa de ficción, con El patio, libro de cuentos, con una novela, Antes de viajar, y ejerce una actividad desde el año 60 como diplomático, actividad que lo lleva a vivir en Lima en los años 60, época en la que nace la amistad con Fernando de Cislo. De acá fue enviado en el año 70 a Chile, en lo que era el primer diplomático latinoamericano que se hacía presente en una Cuba que había sido proscrita de la OEA el año 62. Estamos en el año 70. Sin embargo, pese a que es escogido por Allende en virtud de sus relaciones con muchos escritores cubanos y de una actitud favorable a lo que se solía llamar revolución cubana, Edwards termina rápidamente en conflictos con el régimen de entonces, que sigue siendo el mismo, y es declarado oficialmente persona non grata. Sin embargo, su amigo Pablo Neruda, comunista, lo llama, pese a este mal desenlace del pase por Cuba, para que lo acompañe en la embajada que Neruda ejercía en París. Estamos hablando del año 71, año en que a fin de ese año recibirá el Premio Nobel de Literatura. Jorge Edwards se opuso desde el primer momento al golpe de Estado de Pinochet y creó una asociación contra la censura en Chile. Por su parte, como todos sabemos, Fernando de Cislo ha sido un enemigo jurado de todas las dictaduras que nuestro país ha conocido desde probablemente antes de que nazca, porque su tío, y este es el último punto que quiero reseñar, que tienen en común, su tío Abraham Valdelomar, hermano de la madre, es uno de los pocos funcionarios del Estado peruano que renunció el año 15 cuando se produjo el golpe de Benavides contra Billinghurst. Tío importante Abraham Valdelomar, puesto que vivió con la abuela toda la infancia. Tíos importantes también para Jorge Edwards que recorren estas 2 biografías. Quisiera comenzar preguntándole a nuestro invitado en extranjero, Jorge Edwards, ¿cuándo nació en el proyecto y cuándo has escogido este título? Es un título curioso, Los Círculos Morados, que podría ser perfectamente el título de un cuadro de Gaudí Cislo, mientras que La vida sin dueño, que es el título de las memorias, podría describir la vida que ha llevado Jorge Edwards. Entonces, queda planteada la pregunta, Jorge, ¿cuándo es que te animas? Después de haber relatado algunas experiencias importantes de tu vida, relación con Neruda, en Adiós Poeta, Cuba, en Persona non grata, ¿cuándo es que te atacas a unas memorias que tú remontas desde tu nacimiento hasta la publicación de tu primer libro? Muy buenas tardes. Les quiero decir que no es la primera vez que vengo a Lima y que estoy en esta feria y que hablo ante un público de acá, así que me siento de vuelta a una especie de familia y de amistad que me ha gustado mucho siempre. Les quiero decir que todos mis libros me han creado problemas, de manera que llevo más de 60 años de problemas. Las memorias, por naturaleza, son siempre problemáticas, porque uno tiene que contar historias o revelar historias que son historias incómodas, complicadas, en fin. Yo tenía el proyecto de escribir memorias desde hace muchísimo tiempo y lo postergaba siempre. Pero ocurre que en toda mi ficción se infiltran como de contrabando las memorias. Así que
soy un memorialista novelista desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que comencé a escribir. Lo esencial para mí de este primer tomo de memorias es que son las memorias de una ciudad que desapareció. Porque el Santiago del que yo hablo, eso parece hoy día un sueño y a veces una pesadilla, pero no es una realidad exacta. Así que escribí memorias sobre una ciudad desaparecida, sobre gente que desapareció, recurrí a la memoria siempre y he llegado a la conclusión siguiente: se puede escribir memorias mejor si uno tiene mala memoria, porque los elementos olvidados del pasado son los más literarios de todo en la escritura. Ahora, conté cosas incómodas, podría haber contado otras cosas incómodas y conté cosas muy gratas también. Recuerdos del dulce de membrillo, por ejemplo, fabricado en la casa por unas señoras gordas que revolvían unas grandes vasijas, ¿no? Fenómenos de placer, de amor a la naturaleza, de amor a seres humanos variados, etc. Hay una escena de pedofilia, sí, hay unos episodios de pedofilia muy molestos porque de repente había unos jesuitas obsesivos y que formaban especies de sociedades secretas internas, ¿no? Y entonces le sacaban fotografías a uno. Era nuevo eso de la fotografía, ahora todo el mundo anda sacando fotografías, ¿no? Y es imposible evitar la fotografía. En ese tiempo no, era una acción muy deliberada. Entonces había unos curitas que lo llevaban a uno a un rincón del patio. Uno era un niño bonito, eso hay que decirlo, tenía mucho pelo, por ejemplo. Hay muchas cosas que desaparecieron con el tiempo. Entonces me llevaban a un rincón y me sacaban fotografías y después uno de los curas me mostró cómo había enmarcado mi fotografía en un marco que tenía lucecitas a los lados, que se encendían y se apagaban en su velador, imagínense ustedes, ¿no? O sea que pasé a ser una especie de santo, en un santoral extraño, ¿eh? Medio perverso. Pero al mismo tiempo fui alumno, como dijo Fernando, de un santo extraordinario, el padre Alberto Hurtado, que era un santo de la acción. Yo creo que tenía tanto de místico como yo de chino, pero era un santo de la acción y consideraba que la sociedad chilena era una sociedad injusta y nos llevaba a los niños a mirar las poblaciones periféricas, las poblaciones miserables y todo. Y yo, mientras él hacía todo esto, leía apasionadamente mis primeros autores y leía a Miguel de Unamuno. Y una de mis experiencias, digamos, de niño lector fue la siguiente. En la clase de religión levanté el dedo para preguntarle a Alberto Hurtado, que todavía no era santo, digamos, para preguntarle qué opinaba de Miguel de Unamuno. Y él me dijo: es un blasfemo, es un hereje, es un enemigo de la Iglesia y debes dejar de leerlo inmediatamente. Y yo seguí leyendo a Miguel de Unamuno y llegué a una conclusión al final, después de 50 años, ¿no? Porque ser viejo no tiene muchas ventajas, pero tiene algunas, ¿no? Uno puede recuperar largos periodos, ¿no? Y entonces después de 50 años me acordé de esta historia y dije lo siguiente en la Universidad de Salamanca, que era la universidad donde Unamuno había sido rector. Dije lo siguiente, dije: acabo de estar en la casa de Unamuno, que yo adoraba como joven lector,
pero acabo de saber que en la próxima semana van a canonizar a Alberto Hurtado. Y yo conté mi discusión con el padre Hurtado sobre Unamuno y dije lo siguiente: yo creo que los dos influyeron en mi formación, porque Hurtado de alguna manera me hizo ver los conflictos y las carencias y los dramas de la sociedad chilena. Nos llevaba en una camioneta vieja a poblaciones marginales y nos mostraba a los niños que dormían debajo de los puentes, y fue una experiencia impresionante. Y Unamuno me enseñó a pensar por mi cuenta, aunque me equivocara. Me enseñó a revisar, a discrepar, a discutir y a confiar en ese proceso interno, en esa especie de diálogo interno con las cosas. Así que los dos me enseñaron mucho. Eso puedo decir por ahora. Gracias, Jorge. Leo las primeras líneas de las memorias de Fernando de Cislo. Soy pintor. Estas dos simples palabras han dado sentido a mi existencia. ¿Es eso lo que quiero contar? Tal vez sí, pero no se trata solamente de mi vida. Ahora leo las últimas 360 hojas después. He intentado contar mi vida sin centrarme demasiado en lo que llamamos el ego, trazar un autorretrato al que creo que le quedarán muchas zonas en blanco. Puedo desnudar mi alma en la pintura, puedo desnudar mi cuerpo, me gusta la brisa sobre mi piel, pero me cuesta desnudar mis sentimientos. Espero que sirva a quienes quieran guardar una microhistoria de mi generación. Yo sigo mirando hacia adelante. Es una respuesta que tú te das a la pregunta de la primera página, pregunta que se reiteran a lo largo del libro. ¿Por qué haces esas memorias? Sin duda es una feliz coincidencia que Jorge Edwards haya podido venir, porque en realidad somos de la misma generación, luchamos en nuestros países por lo mismo, en la misma época. En cada ciudad grande de América Latina había un grupo de jóvenes empeñados en cambiar la situación, en que no todo nos llegara con 50 años de retraso, en alcanzar eso que Octavio Paz después dijo: por primera vez fuimos contemporáneos de todos los hombres. En esa época sucedió. Y yo lo que quería era contar el trabajo, el ambiente en que se produjo lo que se llama la generación del 50, en que seguramente están los mejores poetas peruanos de los últimos 50 años. Que decir, Eyelson, Sologuren, Blanca Varela, Salazar Bondi, Carlos Germán Belli, me olvido otros, pero me refiero a mis favoritos. Pero que quedara un testimonio de cómo fue que esa generación que cumplió 20 años o alrededor de 20 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, encaramos el problema de nuestra relación con el sitio en que habíamos nacido. O sea, queríamos al mismo tiempo ser contemporáneos de todos los hombres, estar al día, pero también tener presente toda nuestra realidad, no trasplantada a una cosa europeizante como fue del siglo XIX, sino tratar de encontrar nuestras propias esencias, ¿no? Entonces eso es lo que me llevó, y decía, una feliz coincidencia que Jorge esté acá, porque con Jorge tengo una amistad de muchos años. Ahora le estaba haciendo, antes de entrar, rememorar
que cuando él estaba aquí en Lima, que nos conocimos, él estaba en la Embajada de Chile acá, y me acuerdo de tantas cosas. Cuando Neruda llegó la última vez, después del terremoto del 70, que Neruda era una persona en Lima tan popular como Brigitte Bardot, es decir, no podía caminar por la calle, no podía caminar en un auto grande porque la gente lo cargaba, lo empujaba, etc. Y entonces Jorge me dijo, mira, si nos reunimos para comer en el Chifa, como le gusta a Pablo, tendríamos que reunirnos en otro sitio que no fuera mi casa, porque ahí va a estar todos los periodistas de Lima. Entonces dijimos, bueno, que sea en mi casa. En esa época yo no vivía todavía en Ugarte Mojosa, sino vivía en Víctor Maurtua. Tenía un departamento. Bueno, contaré una anécdota al paso. Yo siempre he sido admirador de la poesía de Rimbaud, de Verlaine, de Rimbaud, de Verlaine, de Mallarmé, y llegamos a la casa después de el recital que dio Neruda en el Teatro Santa Úrsula, me parece. Santa Úrsula. Llegamos a la casa, toda esta masa de amigos, y cuando entramos, Neruda se da de frente con 3 fotos que habían a la entrada de mi departamento. Una era de Rimbaud, otra de Verlaine y otra de Mallarmé. ¿Perdón? Mallarmé. De Mallarmé. Él se acordó y yo me acordé que él en el recital en Santa Úrsula había dicho algunos de los poemas más estalinistas, más políticos de su época más dudosa, porque la tiene desgraciadamente. Y entonces había dicho que Verlaine, Rimbaud, esos baúles olvidados por el tren de la historia que ha seguido caminando. Entonces cuando entra y se encuentra con estas fotos, me dice, se voltea de mí y me dice, qué terrible, ¿no?, que uno haya tenido que hablar contra personas que admira tanto como yo, a Rimbaud y a Verlaine. Y entonces yo le digo, don Pablo, usted sabe que una vez en París nos cruzamos en la Rue de Seine con usted, pero no nos acercamos, sino lo seguimos. Estábamos Carlos Martínez Rivas, un poeta nicaragüense estupendo, y yo, y dijimos, vamos a ver qué hace el poeta, qué es lo que está buscando el poeta. Entonces entró a una venta de manuscritos, un sitio donde vendían manuscritos. Entonces estuvo un rato ahí, a poco rato salió y nosotros entramos a la tienda y le preguntamos al vendedor, ¿usted sabe que es Neruda, el gran poeta? Le dije, claro, dijo el vendedor. Y le dije, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué manuscrito quiere? Quiere una carta de Rimbaud. Y entonces, se lo cuento esto a Neruda ahí en el departamento, y me dice, y le digo yo, ¿y la consiguió usted, don Pablo? Me dijo, la conseguí, no ahí, pero la conseguí. Tengo una carta de Rimbaud a Isambar, su cuñado, y que la tengo muy como un objeto muy valioso. El hecho es que
con Jorge seguimos esa amistad en Lima en los años 70, y él fue nombrado de aquí de Lima, por Allende, fue nombrado embajador en Cuba. Entonces él, acabo de precisar el dato, él estaba yendo por México a Cuba, y yo estaba yendo a México porque tenía una exposición, y Carlos Fuentes nos invitó a comer por Navidad, a Jorge y a mí, y de ahí él se fue a Cuba, yo me regresé a Lima. Antes habíamos estado en Cuba ambos, en el año 69, 10º aniversario de la Revolución, que hubo un gran congreso, entre las cosas que fomentaron exposiciones, etc. Hubo una exposición mía en la Casa de las Américas, en La Habana, y ¿dónde iba? En la Casa de las Américas en La Habana. Bueno, y Jorge estaba también invitado a esa reunión, y el avión, a eso iba, el avión en que fuimos a esa reunión antes de que él fuera embajador en Cuba, el avión en que fuimos era una cosa, estaba prohibido por el gobierno ir a Cuba. En el pasaporte había un sello que decía prohibido viajar a Cuba, a China, una serie de países. Entonces la embajada de Cuba nos mandaba unos pasajes directamente de Francia acá, y subimos en ese avión Nicanor Parra, Jorge, José María Arguedas, yo creo que Westphalen también, ¿no? Westphalen, sí, Westphalen, y un guatemalteco, ¿cómo se llamaba? Un político guatemalteco. En Augusto Monterroso. No. Miguel Ángel Asturias. Un político que había sido presidente del Senado en Guatemala. Bueno, el hecho es que fue un viaje que hicimos desde Lima, no pudimos parar en Ámsterdam, no sé cómo llegamos a París en ese avión. Llegamos a París y ahí tomamos un avión a hélice, con motor a hélice, para Cuba, un avión de Cubana de Aviación, que claro, no tenía gran autonomía de vuelo. Entonces el vuelo fue París, Gander en Terranova, otra escala hubo, y después finalmente La Habana. Jorge Edwards, tú has dicho en varias oportunidades que las literaturas en lengua española tienen muy pocas memorias, y dices que en parte es porque hablamos mucho sobre la vida privada, más que en otros países donde la gente es menos chismosa y escriben más memorias. Hay, sin embargo, algunas grandes memorias en Chile que tú las comentas, como las hay en nuestro país, los grandes escritores, Alfredo Bryce Echenique, aquí presente, y tiene 2 volúmenes, Permiso para vivir, Permiso para sentir. Mario Vargas Llosa tiene una memoria hasta que conoció a su padre, ¿no es cierto?, en El pez en el agua, y Julio Ramón Ribeiro murió también escribiendo memorias. Pero hay una dificultad en nuestro marco cultural para escribir memorias. No creo, pero hace algún tiempo, hace 50 años, que es una pequeña cantidad de tiempo, por ejemplo, había esta situación. Toda la gente de lengua española era enormemente indiscreta en la conversación y era excesivamente discreta al escribir memorias. Eran unas memorias autocensuradas. Los ingleses y los franceses eran exactamente al revés. Muy discretos en la conversación. Por ejemplo, cuando una persona
en Francia está con una enfermedad terminal, los franceses dicen está cansado, il est un peu fatigué, se está muriendo el personaje. En cambio, cuando escriben son de una indiscreción fenomenal. Los ingleses y los franceses cuentan los amores de sus mujeres, por ejemplo, con otras personas, los amores heterosexuales y homosexuales y todas las cosas del mundo imaginables, con gran soltura, y cuando hablan son discretos. Ese contraste me llamaba la atención, pero yo creo que se ha empezado a escribir más memoria, que uno de los cambios generacionales que hubo en mi tiempo fue algo que llevó a la escritura de cosas más personales y de más riesgo, en cierto modo. Pero tú, por ejemplo, me preguntabas, Fernando, ¿por qué el título? Los círculos morados. Yo les voy a contar, porque eso les va a explicar un poco lo que es ese primer libro mío de memoria. Ese primer libro mío de memorias es el libro de la formación de un escritor y de la entrada de un escritor en la vida literaria. Y entonces yo estaba en una familia burguesa, ordenada, católica, digamos, no excesivamente católica, pero que iba a misa, esas cosas, ¿no? Y entonces había un escritor en la familia que era Joaquín Edwards Bello, primo hermano de mi padre, y cuando se hablaba de Joaquín en la casa y en la casa de mi abuelo, nunca se decía solamente Joaquín, se decía el inútil de Joaquín. Eso significa que yo me incorporé al mundo de los inútiles cuando comencé a escribir. ¿Ven usted? Después de escribir bastante, pero antes de publicar mi primer libro, conocí por casualidad a una persona del mundo literario y del mundo artístico chileno que hoy día es muy conocido como persona de la magia, del tarot y de todas esas cosas, que es Alejandro Jodorowsky. Y entonces yo iba a una casa en una calle que se llama Lira, una callejuela, entonces avanzaba como 5 cuadras hacia el interior de esa calle y había una casa colonial que se llamaba la Casa del Coro, porque era la casa en que ensayaba el coro de la Universidad de Chile. Y al fondo de esa casa había un patio y había unas habitaciones y había 2 piezas donde Alejandro Jodorowsky hacía lo siguiente: hacía clases de mímica. No sabía nada, pero había visto la película de Jean-Louis Barrault, Los hijos del paraíso, en que Barrault